Corría el año de 1818, una época de lucha e incansable búsqueda de la independencia. Es justo en este año, un 19 de febrero, cuando en la ciudad de Puebla nace un personaje que con su obra marcó la historia de la educación en nuestro país, Gavino Barrera. Desde muy joven me trasladé a la Ciudad de México y estudié jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso. Pero mis intereses iban hacia otra dirección y decidí estudiar química en el Colegio de Minería. Y en 1843 ingresé a la Escuela Nacional de Medicina. La preocupación que yo tenía por mi país me llevó a participar en contra de la intervención estadounidense en 1846. Al finalizar la guerra, decidí terminar mis estudios en París, en donde conocí a Pedro Contreras, quien propició mi interés en los cursos que Augusto Comte impartía, los cuales marcaron mi inclinación hacia el positivismo. Cuando regresé a México en 1853, fui profesor de filosofía médica en la escuela en donde estudié. Nuestro país estaba saliendo de una época de guerra, lo cual trajo graves consecuencias sociales. Existía una gran preocupación por resolver los problemas que se habían generado. Los más graves eran la desigualdad social, la pobreza, la falta de instrucción a los indígenas, y todo esto provocaba que hubieran mendigos, niños abandonados, insalubridad y algo muy importante, mucha inseguridad. Recuerdo que en el gobierno de Benito Juárez se le dio mucha importancia a la instrucción pública, porque se veía como una esperanza para solucionar los problemas. Se creía que si se instruía a los indígenas, habría mayor igualdad y la economía del país mejoraría. Viene a mi memoria la comisión que dirigí por orden de Juárez, en donde mi tarea era elaborar un plan general de instrucción pública. Esta fue la tarea de mi vida. La educación del país estaba en mis manos. Tenía la oportunidad de incorporar ideales positivistas en la educación. No dejé pasar esta oportunidad y junto con unos amigos elaboré la ley que reglamentó la enseñanza en el Distrito Federal, aquel 2 de diciembre de 1867. La primaria. La primaria tiene que ser obligatoria. ¿Cómo va a ser obligatoria? Porque va a ser gratuita. Todos los padres tienen que enviar a sus hijos a la primaria. Todos. ¿Y cómo le harás para que todos manden a sus hijos a la escuela? Porque si no los mandan, serán multados. ¿Y sí. qué pasará con la secundaria? La secundaria va a ser muy diferente. Va a haber una para hombres y otra secundaria para mujeres. Tal y como mi maestro Com le hubiera gustado. Porque las mujeres son para estar en su casa y cuidar a sus hijos. Otra educación. ¿Y qué pasará con lo principal que te encargué? La preparatoria. Esa es una gran tarea, porque de ahí van a poder entrar a la universidad todos los estudiantes. En la preparatoria habrá un gran método científico, con un buen punto de positivismo, tal y como mi maestro Com me lo enseñó. Considero que la preparatoria era el nivel adecuado para introducir una educación positivista, empleando el método inductivo, porque es el único que sirve para poder llegar a verdades universales. El tronco común debe basarse en las disciplinas que Augusto Comte consideraba como ciencias exactas, por ejemplo, las matemáticas, la astronomía, la física, la biología, la química y la lógica. Ya como asignaturas complementarias se instauran la historia, la geografía y la sociología. Se integra una sociología positiva que se basa en la observación y en la investigación empírica. La enseñanza se complementa con las artes, esto es, para que los alumnos no pierdan el lado humano. Pero eso sí, las clases de ciencias tienen que tomarse todos los días. ...1818... una fecha muy especial.
El pueblo estaba en guerra, en la lucha de libertad. Nació un hombre valiente que a la gente quiso ayudar. Era Gabino Barreda, un hombre a careta cabal. Él estudió medicina, abogado fue también. Y en un país muy lejano, un gran maestro conoció. Augusto Comte se llamaba, positivista era el señor. De él aprendió muchas cosas y una prepa él fundó. Su gran amigo fue Juárez, una gran misión le asignó. Que en México se tuviera derecho a la educación. Ya me despido cantando, pidiéndole al Señor que aprovechen, muchachos, y no acaben como yo.